Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado. Pues no sabemos si ha subido el pan, pero la vivienda parece, por lo que ya se va diciendo es, muchos van a anticipar la compra por lo que pueda hacer. Quiere poner un 100% a la compra de vivienda a quien no sea de la Unión Europea. El pan ya sube un 37%, los alimentos, ¿no? Pero ahora vamos a por la vivienda, a terminar de destrozarlo todo. Ante un problema, en vez de buscar soluciones, las agrava. Y además desde el profundo desconocimiento, porque grabar un 100% sería hacer un impuesto confiscatorio. Es que está prohibido. Y luego es no conocer la norma. En España ya existe en el impuesto de la renta de no residentes, para esos señores, un impuesto por tener una vivienda en España. Es decir, que ya contribuyen en ese camino. Y luego, hombre, yo creo que el problema que tenemos en España no son de viviendas de 1 millón de euros. Tenemos el problema de encontrar viviendas de 150, 200, 250.000 euros para aquella gente que viene de fuera de otros países y viene a trabajar, para los jóvenes que empiezan o para no tan jóvenes que se quieren hacer una vivienda. Y esos no bloquea el mercado. El tener personas que vengan de fuera a hacer grandes operaciones. Lo que tenemos es un problema de la gente que no puede comprar vivienda porque no hay vivienda. Te doy un dato. En Valencia, al SEPE se le dieron 25 millones de euros para comprar vivienda para las personas afectadas. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay vivienda para comprar. Si el problema es real, es que no hay vivienda. Entonces lo que hay que hacer, la solución, si hay falta de algo y además suben los precios porque hay poco, lo que tendremos que hacer es construir vivienda y ese sería el trabajo. Pero claro, estamos hablando de trabajar y eso para este gobierno, si no hay titulares, lo del trabajo ellos, todo va con ellos, ¿no? Es decir, liberar suelo. Porque lo que sí que tenemos es suelo. No, es que el suelo no hay en España, ¿cómo que no hay suelo? Mira, para empezar, hay ejemplos claros, como ha hecho la Comunidad de Madrid, suelo dotacional, en la cual tú puedes concesionar ese suelo para que se construyan inmuebles para hacer alquileres baratos, que te permite que además el alquiler sería un 30% más bajo de la media del mercado, sin bloquear precios, sin intervenir precios, simplemente facilitando. Sí, pero económicamente el resto de precios de alquiler van a bajar. Es decir, haces presión a la baja. Tú has tenido el ejemplo de una manera limpia. Has tenido el ejemplo en Argentina. En cuanto has dado seguridad, ha habido. He leído también, es que hay muchas viviendas vacías. Y es para decirles, señores de Sumar, Podemos y PSOE, claro, porque no hay seguridad jurídica. Si tú das seguridad jurídica con luchando contra la ocupación, que el Partido Popular tiene una ley bloqueada por el Partido Socialista en el Congreso desde febrero del 24, va para un año. Si nosotros vamos a probar a dar seguridad... Que para quien lo entienda, quien nos está escuchando, es bastante sencilla. Entra alguien que no es el propietario de tu casa y en 24 horas se sale. Vamos... Es decir, lo normal, ¿no? Es que usted entra a mi casa y como no es su casa, que es la mía, en 24 horas... se va pirando igual que en Italia, en Francia, en Alemania. Igual que en el resto de países. O sea, no más. Pero es que nosotros somos diferentes también en eso, ¿no? No, déjele, hombre. No, ya, pero ¿quién lo paga? Lo pagas tú. ¿Pero quién lo paga? Al que lo ocupan, ¿no? O sea, que la mala gestión de un gobierno la tengo que pagar yo con mi ahorro de mi pensión, que es el complemento, o con mi apoyo para los estudios de mi hijo que tiene que estudiar fuera. ¿De verdad eso es lo que estamos construyendo? ¿Por qué no hacemos? Pero si el Partido Socialista lo llevaba en su programa. Si el Partido Socialista llevaba en su programa desocupar en 24 horas. Si hacemos eso, ¿daríamos seguridad o no daríamos seguridad? Muchísima. Nos han criticado cuando hacíamos propuestas de bajar impuestos. Resulta que su propuesta también es bajar impuestos. Que cuando hay tensión, cuando los precios están disparados, un instrumento para atacar de manera directa el problema también es un momento. Un PGO tarda entre 14 y 20 años. ¿No parece lógico reducir lo que dijo ayer el presidente Feijóo en nuestra propuesta? Todos los informes sectoriales, si no se resuelven en el plazo establecido, silencio positivo. Oiga, si usted no resuelve en el plazo que tiene, lo que no puede bloquear es el sistema para dar respuesta a la gente, porque aquí el objetivo son los ciudadanos españoles, los que viven en España, y tenemos que dar respuesta. Suelo hay, como bien dices, sector hay. Es una respuesta a la sociedad, y si lo vemos desde el punto de vista económico, son ingresos. ¿Qué hizo Zapatero? Zapatero tuvo superávit, quitó el impuesto al patrimonio, dijo que bajar impuestos a la izquierda, porque la actividad le generaba recursos. Otra cosa es que en vez de coger esos recursos y utilizarlos para para fomentar la industria, él lo utilizó para el gasto descontrolado, que sabemos. No, para hacer aceras. Para hacer aceras y rotondas, pero si hubiera cogido ese dinero... Pero que es lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿eh? Exactamente lo mismo. Todo patas arriba. ¿Para qué arreglas esas aceras? Ese acero estaba bien. Porque no pueden gastar los fondos europeos. Fíjate, si alguien plantea, oye, ¿el PERTE de la vivienda nos parece una buena respuesta del gobierno? Y dices, sí, pero pone en evidencia una cosa. Si tú ahora puedes sacar dinero de los Next Generation para un PERTE de vivienda,
quiere decir que algún sitio donde estaba distribuido no lo estás ejecutando. Quiere decir que no estás ejecutando, estás reconociendo tu incapacidad. Y hoy te das cuenta que hace falta vivienda. Mira, entre el 18 y el 23 a España han llegado 2 millones de personas. Viven 2 millones de personas más. Solo por esas personas tendrán que vivir en algún sitio. Más los que se han independizado. Más los que se han independizado. Por eso digo que esa gente tendrá que vivir en algún sitio. Y aquí la clave es, la solución es siempre buscar un culpable. Pensemos que cuando subía el recibo de la luz, se inventaron el impuesto a las energéticas, para culpar a las energéticas. Cuando subía la hipoteca, antes de que le hicieran responsable, culparon a la banca, impuesto a la banca. Cuando la vivienda empezó a ser un problema, el problema era de las viviendas de uso turístico y ahora el problema es de los extranjeros, pero nunca el problema es de Sánchez. A mí me preocupó de ese mensaje que es una interpretación, porque no dijo que iba a hacer algo en concreto, pero hubo una parte del discurso que no sabemos si es que no se la escribieron o que le dejaron ahí improvisar, en el que hablaba de que había 2 tipos de españoles, aquellos que iban en un futuro poder heredar de sus padres una vivienda y los que no, y que claro, eso es una injusticia. ¿Está queriendo decir algo más? Porque hay quien empezó a pensar, a ver si esto es simplemente un globo sonda para ir calibrando eso para meter o un aumento del impuesto de sucesiones o un impuesto de sucesiones especial en materia de vivienda. Pero ¿qué puede estar planteando? Pero es que ya lo han hecho. Fijaros que saltándose todo el respeto a las comunidades autónomas, le estableció por la puerta de atrás el impuesto del patrimonio, que le llaman impuesto de solidario sobre las grandes fortunas. Ni es solidario ni es sobre las grandes fortunas, es un impuesto del patrimonio bis saltándose. Y como el Tribunal Constitucional les amparó, el siguiente paso, algunos ya lo dijimos hace tiempo, es poner el impuesto de sucesiones y donaciones, que sabéis que las comunidades autónomas, principalmente las del PP, han reducido o eliminado en muchísimos sitios para facilitar, y sobre todo, por ejemplo, si son viviendas, Andalucía, Madrid, Murcia, Valencia lo está haciendo, Galicia, o sea, Castilla y León, todas las comunidades del PP lo están haciendo porque, oye, es el patrimonio que tus padres han hecho, por el cual pagaron renta, pagaron IVA, pagaron sociedades, depende de lo que tuvieran, y te deja a ti. Y tú cuando lo recibes vas pagando impuestos, en el impuesto de la renta, en el impuesto del patrimonio si te llega, o sea, que eso no deja de pagar impuestos. Es que parece que hay un concepto que es, son ricos, no pagan. No, es que no es verdad. Es que tú continuamente pagas impuestos. Y además, la gente paga impuestos para la sanidad, para la educación, no dice que no. Lo que quiere son impuestos justos, equilibrados y que generen. No para que sea que para se utilicen pagar, en algo que de verdad. Claro, no para pagar el sistema de Sánchez, 22 ministerios, 600, 800 asesores, volar como vuela, colocar a sus familiares y amigos. Para eso la gente no dice, para eso no te pago impuestos. O sea que yo no veo que la gente diga que no, que quiere pagar impuestos cero. No irás a nadie porque la gente entiende que son necesarios. Pero ojo, sin pasarse. Si analizamos el dato del 18 con el 24, en España, entre impuestos y cotizaciones sociales, los españoles hemos pagado 140.000 millones de euros más, casi un 45%. Es decir, un español normal en el año 2018 pagaba 6.000 euros de media. Si cogiésemos la recaudación entre todos los españoles, tú pagabas 6.000. Tú, tu mujer otros 6.000 y por cada niño otros 6.000, ¿vale? Hoy está cercano a los 9.000 euros. En apenas 5 años, ¿eh? Es una reflexión que tendríamos que hacer y les falta dinero para todo esto, ¿sabes? Bueno, sobre todo por una razón también, que les falte dinero, que hemos conocido esta mañana, hace 25 minutos, el dato de inflación en España. El dato final ha sido del 2,8, veníamos de un dato anterior del 2,8, la previsión era el 2,8, se ha mantenido, pero fíjense en términos mensuales, porque pueden decir, no, bueno, pero la inflación ya se está yendo, no se está yendo. Mensualmente el crecimiento es del 0,4, que si lo extrapolamos, estamos en inflaciones del 3% anualizadas. Miren el gráfico que ven en pantalla, que está reflejando sobre todo un movimiento de repunte inflacionario. Y eso no es el cero, porque claro, ahí el INE juega muy bien. Eso que pone en el suelo, la parte de abajo de la gráfica que ven ahí, no es el cero. Ya es el... No es el cero, es el 1 y pico. De tal manera que no es el cero, sino que hemos tocado en una parte baja, lo ven ahí en pantalla, el 1,5%, que asemeja a que es el cero, pero es una triquiñuela, ¿no? No estadística, pero sí visual, para hacer pensar al ciudadano que, bueno, ha caído y ahora está repuntando un poquitín, pero no es el cero. De tal manera que tenemos sobre la inflación ya acumulada estos años, este repunte del 0,4 mensual, si lo vemos en datos del CPI mensualizado final, es un 0,5, no un 0,4. De tal manera que el dato es bastante malo, porque viene sobre todo a impulsar una situación inflacionaria complicada. Nos comentaba Juan, todo ese aumento impositivo, y este es el peor de los impuestos, Juan. Además, esto no se contiene. Este es el impuesto para las rentas más bajas.
porque proporcionalmente las rentas más bajas, claro, no se pueden escapar. Esa es el IPC medio, ¿vale? Pero si cogemos lo que ha subido desde que gobierna Sánchez, un 20%. Que la gente se puede mirar su declaración de renta, puede ver sus ingresos, salarios, si ha subido un 20%. Lo que ingresa. No ha subido un 20%, con lo cual pierden por dos vías, lo que pagan de más de impuestos y lo que el IPC se les lleva, que es mucho más. Evidentemente, cuanto más ganas, menos dependencias tienes de estos. ¿Quién es más dependiente? Un pensionista que gana 1.500 euros. Tiene el 20% general y si va a la cesta de la compra, se lleva el 37%. 37%, es decir, el que gana 1.000 euros de pensión, que piense si del 2018 a hoy le han subido un 37%. Porque para un jubilado la cesta de la compra es una de las partes más importantes, porque si tiene la casa pagada, tiene eso y los impuestos poquitos que tenga que pagar de el IBI y tal. Si todo eso le está subiendo, está perdiendo dinero. Es verdad que hay una ilusión monetaria que yo antes tenía 1.000 y hoy puedo tener 1.150. Y dices, oye, ilusión monetaria, tengo 150 más. Pero mi realidad es que con 1.150 hoy compro menos, por ese impuesto, como tú dices, de la inflación, compro menos que cuando tenía 1.000. Al final esto es lo que te queda a ti limpio para poder vivir. Y la realidad es esta, y fíjate cómo de nuevo desde septiembre, y esto va a ir a peor, porque recordemos que a partir del 1 de enero nos han subido el IVA de la luz, el IVA de los alimentos, el IVA... O sea, han vuelto a subir impuestos cuando desde el Partido Popular le pedíamos que contuviesen hasta que esto realmente esté controlado. Y creo que la gráfica lo explica perfectamente. No, y que fíjate lo que comentábamos antes, que es que eso no es el cero, Juan. Que no, que es el 1,5 ya. Está hecho visualmente para que quien lo vea diga, bueno, por lo menos lo han reducido. Dice, bueno, que eso no es el cero. Y estuvimos algún mes por debajo de la media de la Unión Europea, pero ya estamos en el entorno de la media de la Unión Europea, con lo cual no estamos mejor que los demás. Entonces, cuando oyes hablar al ministro Cuerpo de que esto va como un cohete, dices, pero solamente te amparas el PIB, pero el PIB también está provocado un poco por todas estas circunstancias. Pero nos estamos endeudando más. Gran parte del fundamento del crecimiento está en el gasto público, en el cual tenemos una deuda descontrolada, 433.000 millones de euros, oye, y 160.000 millones de Next Generation que nos pusieron. Cuando no haya eso, ¿qué va a pasar? Pero si en este entorno encontramos que es un buen momento de la economía mundial, no solo nosotros tenemos la tasa más baja de paro, tenemos la más alta de todos los europeos. Es decir, todos. La nuestra es la más baja, pero la de todos también es la más baja. Si estamos en una situación muy buena económica, y no hemos conseguido ni ser los últimos en la tasa de desempleo, si tenemos la inflación rebotando, si se han agotado los ahorros de los españoles, porque el COVID dio una entrada de ahorros importante que se ha ido, si además tenemos un nivel de endeudamiento, que hombre, no es como el de 2008, pero es un nivel de endeudamiento de familias importante, creciendo, y si tenemos un nivel de endeudamiento de Estado, gasto público, que además parece indispensable para el crecimiento, como esto se dé la vuelta, ¿dónde vamos a estar? ¿En el 22% de paro otra vez? Pero es que tú has dicho un dato. Es que estamos en un buen momento, Juan. Es que sí, si esto va mal, que en algún momento las cosas pueden ir mal, ¿dónde va a estar España? Totalmente. Pero tú has dado un dato. Has dicho, las familias no están tan endeudadas. Directamente. El Estado está más endeudado que nunca. Es indirectamente. Con lo cual, oye, lo que debe el Estado lo debemos tú y yo también. Tenemos que pagarlo. ¿Cómo? Con impuestos. Tú piensas que cuando el Estado se endeudó al máximo en el COVID, los tipos de interés en muchos casos eran negativos. Esa deuda que se colocó a 3, 5 u 8 años hay que renegociarla. Este año se van a colocar, números redondos, algo más de 200.000 millones de euros. Cuando tú un tipo cero lo coloques a tipo de mercado ahora, que puede estar en torno del 3, oye, si nos hemos endeudado de que está Sánchez 433.000 millones, con que pongamos un punto y medio, que suba son 5, 6.000, 7.000 millones más. Oye, para que la gente se haga una idea, en inversiones directas, el Estado español invierte unos 8.000 millones de euros. O sea, la subida de las pensiones ha sido, van a ser, creo que son 3.800 millones de euros. Que la gente se haga cuenta de lo que está. Entonces, no estoy endeudado tú, yo o el que nos está escuchando o viendo. Directamente. Pero indirectamente este señor Sánchez nos ha endeudado y lo vamos a tener que pagar. Por lo menos, no sé si la deuda, porque no sé cómo iremos a devolver esa deuda, pero cuanto menos los intereses. Con lo cual los españoles, claro que están endeudados. Y ojo con los Next Generation, porque si no cumplimos, nos puede llevar a devolver. Entonces, esto en algún momento te puede llevar, claro, te puede llevar al entorno del año de Zapatero. Y donde antes era la deuda del ciudadano, hoy es la deuda del ciudadano a través del Estado. Y donde antes era una situación de impago de facturas, ¿te acuerdas que hubo que hacer el plan de pago a proveedores para pagar a todos los proveedores? Resulta que ahora lo podemos tener con Europa, ¿eh? Y Europa nos ha prestado 160.000 millones de euros, ¿eh? Cuidado, a ver lo que nos podemos encontrar ahí. Solo una cuestión más. Hay un mensaje geopolítico que además nos llega a empeorar toda esta fotografía. Nos está diciendo la OTAN que hay que dejar de tener en el presupuesto, bueno, hay que quitar un poquito de sanidad, de educación y de pensiones
para dárselo a la defensa por la situación que hay geopolítica en la guerra de Ucrania. ¿Tiene España suficiente holgura? No tiene ni presupuestos ahora mismo, pero tiene holgura como para caminar de un poco más de un 1% al entorno del 3%, ya no hablemos del 5%, pero para el entorno del 3%. ¿De dónde sacamos 1,5 porcentual del PIB? ¿A quién se lo quitamos? ¿De dónde se puede sacar? ¿O es que lo que quieren meter más impuestos? Estás hablando de un entorno, 2 puntos sería unos 30.000 millones de euros. Una salvajada, ¿eh? Una salvajada. Pero pensemos, si tú fueras el empresario de este país, Recortaría gastos. Recortarías gasto superfluo, que hay mucho. Y ese no quitaría ni sanidad, ni educación, ni pensiones, pero los gastos ¿cómo vas a quitar en pensiones cuando es un dinero circular que vuelve a la economía? Es decir, si ese dinero es ventajista, porque tú das la pensión al pensionista y el pensionista la invierte, la gasta y vuelve a la economía. Y en la sanidad y la educación, ¿de verdad alguien se plantea eso? Ahora, ¿debemos tener 22 ministerios? ¿Tenemos que tener pérdidas en Renfe, en correos, en no sé qué? Como no somos creíbles con estos mensajes que The Economist pone en primera plana, cuando tú le tuvieses que dejar dinero a España, ¿se lo cobrarías más caro o más barato? Más caro, ¿verdad? Pues fíjate, solamente en tipos de interés aproximadamente el Estado español va a pagar unos 40.000 millones de euros. ¿Quieres que seamos más creíbles y nos dejen el dinero un 10% más barato? Fíjate qué poquito te digo, unas décimas más barato, te puedes ahorrar 4, 5, 6.000 millones. Y por último, si sabemos que el tema de la defensa va a ser importante, ¿qué vamos a hacer? ¿Se lo vamos a comprar fuera o vamos a intentar potenciar nuestra industria de defensa? La industria está desmantelada. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar nuestra industria de defensa, porque si tenemos que invertir 30.000 millones, pongamos 15.000 en el corto plazo, hagámoslo en nuestras empresas, generemos actividad económica, pero hay un gobierno en el que una parte de ellos reniega de dónde vas a tener que invertir. No, yo lo que quiero es invertir porque mis empresas, les voy a comprar a mis empresas españolas que tenemos, que en vez de intentar invadir empresas como Indra, pensemos cómo podemos potenciar Indra, cómo podemos llamar al resto de empresas del sector de la defensa para decirles, oye, tenemos que trabajar conjuntamente, va a haber dinero, vamos a potenciar, ¿qué necesitáis? Fiscalidad, formación, empleo, desarrollos, terrenos y voy a ir de la mano con vosotros porque vamos a ir a vender al exterior. No solamente vais a vender aquí, esto es un movimiento mundial de compra de material de defensa. Yo quiero acompañar a mis empresas. ¿Tú oyes a alguien hablar de esto en el gobierno de España? Pues solamente en España si hace unos años les expulsaban de las ferias de empleo, claro, pues, a los militares. O no van a las ferias de defensa. O no van a las ferias de defensa. Muy fuerte que nuestro gobierno no vaya en algunos casos a las ferias de defensa españolas, a estar con nuestras empresas. Y si tú tuvieses un mercado de 30.000 millones de euros para poder vender, propio interno, solamente en España, tú no potenciarías tus empresas para que pudiesen acaparar lo máximo, contratación. ¿No van a quedar los alemanes? Si no hacemos nada, evidente, ¿no? Pero sin embargo puede ser una enorme oportunidad, porque eso que invertiríamos de 30.000 puede ser fuera o puede ser aquí. Tú imagínate cuánto empleo puede generar 30.000 millones, cuánta I+D+I, porque además la defensa genera un I+D+I súper potente que luego siempre transfiere al resto de empresas. Oye, pues vamos a hacerlo, vamos a trabajar con nuestras universidades. Pero claro, para eso, repito, como al principio, para eso hay que trabajar y no hay eslogan. Ahí no hay eslogan, ahí hay quitarte la chaqueta, subirte las mangas y ponerte a trabajar y escuchar a los empresarios y no demonizarlos y decirles gracias por el trabajo, gracias por crear empleo, ¿qué necesitamos? Vamos de la mano y en vez de hablar de si hay que reducir o no la jornada, hablemos de que tenemos, como tú bien has dicho, 3,3 millones de personas que no tienen la oportunidad de trabajar y hay 1 millón de puestos de trabajo en el sector privado que no se cubre. ¿De verdad no es lo más importante que esos 3,3 tengan la oportunidad de trabajar para que encuentren una oportunidad? Yo creo que, oiga, yo más que preocuparme del que trabaja, primero voy a preocupar del que no trabaja, que es el que está peor. Ojo, y que el entorno de esa prestación de desempleo nos cuesta más de 30.000 millones de euros. Quiero decir que además, si lo hacemos bien, es bueno para la persona, bueno para el trabajador, bueno para la empresa y bueno para el conjunto de españoles, porque ese dinero lo podemos destinar a sanidad, educación o pensiones, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular. Buen día y buen negocio. Buenos días y buen negocio. Tenemos trabajo todos los españoles, porque esto es un proyecto que tiene que ser del conjunto de los españoles. Gracias, buen día. Muchísimas gracias.